Bien, pues estamos en el episodio número 55 del podcast Somos Creadores. Yo soy David Delgado y en esta ocasión estamos con un personaje, un profesional y un maestro, el maestro César Delgado Martínez. ¿Cómo está, maestro? Maestro y tío, bienvenido. Buenas tardes, David. Muy contento de estar aquí contigo. Tío, le preguntaba hace ratito, ¿es la primera vez que está? Digo, porque ya ahorita vamos a platicar de su trayectoria, más de 60 años de trayectoria. Obviamente pasó por distintas entrevistas de radio, de televisión, para periódicos, escritos, el famoso chacaleo ahí en la calle. Pero es la primera vez que está en una plática, charla, entrevista en un formato podcast. Sí, es la primera vez, no había tenido oportunidad. A lo más que llegué yo fue a participar en algunos programas de radio que en mis tiempos, bueno, ese era como un deseo, ¿no? Participar en un programa de radio. Era lo más nuevo. Pues era lo más eficiente. Ajá. Era lo más eficiente y tenía ciertas características. Yo nunca quise tener un programa. Uh-huh. Yo lo que quería era colaborar en un programa que donde quiera que yo anduviera por el mundo, mediante el teléfono pudiéramos comunicarme. Ok. Entonces esa oportunidad la tuve así y yo tenía mi base informativa en Rosa Morada y cada que salía me llamaban a la hora de su enlace. De mi enlace, que era 2 veces a la semana. Ok. Y entonces yo hablaba del tema que mejor me parecía y de acuerdo a donde estuviera. Porque acaba de decir que usted nunca quiso tener su propio programa. Quiero pensar yo que lo conozco un poco más, pero díganoslo usted. ¿Era por el tema de la libertad? Porque, a ver, tener un programa, tener un proyecto, pues es una responsabilidad. Entonces es estar ahí de tiempo completo. En su caso, ¿preferiría esto como a distancia por la libertad o por qué? Pues lo que pasa es que yo al entrar a trabajar al Instituto Nacional de Bellas Artes, donde trabajé más de 40 años, por cierto que me acabo de jubilar ahora en enero de este año. En ese tiempo, pues mi tiempo completo era ahí como académico. Y aparte de que había constantemente, podía haber un conflicto de intereses, porque por ejemplo, si yo publicaba una colaboración en un diario que hablara de la problemática del INVAL, muchas veces quienes eran mis jefes ahí me podían llamar o me llamaban para pedirme entonces yo siempre que no procedía lo que yo hacía, pero yo siempre me amparé en la libertad de expresión y la libertad de cátedra. Yo me fijaba que en muchas instituciones en esos tiempos, estamos hablando yo creo que del siglo pasado, porque yo soy un hombre del siglo pasado, en ese tiempo, pues, por ejemplo, los académicos de la UNAM o de instituciones así de algún nivel, sus académicos eran muy Cuadrados, muy requeridos sobre todo en los periódicos, después en radio. Okay. Y ahora, pues, ya todo lo que se hace por las redes, pues hay muchos académicos que... Hay más oportunidad, ¿no? De actuar y de Sí. trabajar, en este caso. Maestro, tío, son 40 años, bueno, que estuvo en Bellas Artes, pero actualmente tiene 60 y cuántos de trayectoria. ¿Qué he dicho? Digo, se acaba de jubilar, pero nos contaba que tenía 60 y qué. 63. Ajá. 63 aproximadamente. Ok, 63. Pero hablemos de algo que me gustaría que fuera, que nos lo compartiera y lo hiciera público. Yo siempre tuve la duda, y se lo decía hace rato, si en la actualidad, en pleno 2026, es complicado tener una trayectoria amplia, reconocida, con trabajos, con libros, porque he escrito más de 22 libros, pero usted siendo de Rosa Morada, nació en Rosa Morada, es de Rosa Morada, ¿cómo logra, primero, cómo se anima? Dice, del siglo pasado y pues literal,
pero ¿cómo se anima a salir de Rosa Morada? Igual ahorita nos cuenta más adelante también, salir no solo de Rosa Morada, del estado, del país, a buscar, ¿qué era? ¿Un sueño? Una aspiración, digamos. Ajá. ¿Sí? Ok, nace en Rosa Morada y ¿en qué momento dice, yo no quiero quedarme en Rosa Morada? Pues es extraño porque en ese tiempo, estamos hablando de los 50 del año pasado, Siglo eh, pasado. siglo pasado, Ajá. Rosa Morada solamente tenía una escuela primaria, 6 maestros, inclusive el director era el profesor de sexto. Y lo que pasaba es que había algunos chavos que venían a estudiar aquí a Tepic, a la secundaria, Ok. y otros a la normal de Jalisco, Jalisquillo que le dicen, Ajá. y que así le decían, a la normal de Jalisquillo, que fue de las que desaparecieron posteriormente. Entonces yo me fijaba en esos chavos y yo había tenido, por ejemplo, en la casa la oportunidad de conocer los libros. Mi papá había sido maestro rural en el tiempo del general Lázaro Cárdenas y tenía un librero lleno de libros donde yo me ponía pues A ojear a en ese ojear, momento. Ajá. ojear y recuerdo, eran libros bastante claros. No, si la educación era en ese tiempo, según la Constitución, era socialista, los libros no podían ser una cosa endeble, ¿no? Exacto. Entonces me acuerdo pues de las caricaturas o ilustraciones que traían los ¿Qué libros. edad tenía, Prox? No, pues estaba en la primaria, 10, Ok, 11 ok, años. ok. Y posteriormente, te digo, estudio la secundaria aquí, en Tepic. Y después mi única opción era la normal de Ciudad Guzmán, Ujú. A eh, profesor, ser profe. para profesor porque no había otra. Ajá. Yo siempre sentí y pienso que mi vocación más que nada es la educación. Pero en ese tiempo pues entré en contacto con las diversas manifestaciones artísticas en la normal de Ciudad Guzmán, donde tuve oportunidad de conocer la danza, el teatro, la música, las artes plásticas, todo esto, inclusive algunos deportes, Ujú. la agricultura, una serie de conocimientos que nos permitían tener un mundo mucho más amplio, porque la filosofía de ese tiempo era que el maestro que iba a salir de ahí iba a una comunidad rural. Eso era el destino. El Lo que es. destino Ok. a donde te mandaran, tú no podías decir que no. Ujú. O que, no creo que hubiera alguien que dijera que no. Después sí, Sí, pero... claro. Y ya después de eso, mm, no podías decir que no. Pero después de eso, entonces uno empieza a ver otras cosas, porque yo en Rosa Morada, cuando era en mi infancia, me tocó, aparte de los libros, ver en la iglesia en la parroquia del Gil Cázares, me tocó ver danzas tradicionales, la danza de la conquista, y me tocó ver eh, pastorelas. Aparte que había representaciones para la fiesta, las conmemoraciones de Semana Santa, y más que no eran con personajes vivos, Ujú. se hacía con imágenes Ya. religiosas. Pero entonces todo eso tuvo que influir. Ya en la normal tomé clases en forma, llegué a bailar en algunos foros por ahí. Y ya después aquí en Tepic seguí estudiando en Bellas Artes y esa cuestión se me fue quedando. Entonces me fui, me fui yendo más hacia la danza, Ok. al mismo tiempo que siempre escribía de lo que podía y como podía, ¿verdad? Desde un principio. A mí nadie me dijo, escribe. Ujú. O sea, yo empecé a escribir porque yo
tenía ganas de escribir. Perdón que le interrumpa. Si tuviera que definir o mencionar cuál fue el momento en el que... Digo, porque siendo de un municipio, de un poblado como Rosamorada, en donde prácticamente en aquellos años la actividad 100% era o la ganadería o la agricultura, usted se va por algo totalmente que incluso no sé si ya existía, si ya había personajes adultos en Rosamorada que profes había, pero que se dedicaran al ámbito cultural. No sé si lo había, pero si usted tuviera que definir cuál fue la razón por la cual su gusto por la docencia, lo vamos a poner así, el tema de ser profesor, y ya, bueno, se le abre el panorama cuando se viene a Tepic o a Jalisco, se le abre el panorama de lo cultural. Pero fue la sangre, fue los libros que estaban ahí en los estantes del profesor en ese momento, Gregorio, o qué pudo haber sido. Pues yo creo que eso se fue enraizando en mí, estas cuestiones, cuando yo era niño, Ajá. que llegado el momento lo sentí como que yo tenía una gran necesidad de hacer eso. Y cuando se van dando las oportunidades, Ok. lo voy haciendo, pero efectivamente eh, el reto era salir del pueblo, pero también otro reto era ¿a qué te dedicas? Sí. Al principio, bueno, era maestro de primaria, todo el mundo sabía que era maestro de primaria. Después, cuando ya me metí de lleno en la danza, 10 años después, pues había gente que no entendía qué hacía. No había nada de casas de cultura, 10 ni años nada. después, aquí seguía en Nayarit, ya como Mm, maestro de danza. No, 10 años después estaba viviendo en Puerto Vallarta. Ah, ok, ok. Fue emigrando. Ujú. Sí, fui cambiando de lugares. Ok, Trabajé en algunas escuelas primarias y secundarias de, de Jalisco y de Nayarit. ok. Y donde tuve una estancia más o menos un poco prolongada, diría yo, de 3 años o 4 años, Ajá. fue en Vallarta donde tuve la visión más clara de qué quería hacer. Ok. Y en ese momento yo ya me estaba dedicando más de lleno a la danza. Entonces tuve la oportunidad, eso fue en 1976, de, mediante una convocatoria que lanzó el INVAL a nivel nacional, yo pude ingresar como profesor de un centro de educación artística, de los cuales en esa fecha, octubre del 76, hace 50 años, va a ser 50 años, se, se, se fundaron estos centros, Ujú. 3 en la Ciudad de México y 9 en algunos lugares de provincia. Antes nos seleccionaron para unos cursos de mes y medio. Después de los cursos se hizo una evaluación y entonces yo tuve la fortuna de ir a Guadalajara como maestro de danza, del área de danza. Y a los 3 meses, o sea, entramos en septiembre, octubre empezaron las clases. En el siguiente año, 77 en enero, Ujú. me nombraron ya director de ese centro. ¿Qué fue ahí en Puerto Vallarta o en dónde fue? No, el centro ya era en Ah, Guadalajara. ok. O sea, Subió si un de poquito. Puerto Vallarta siguió Guadalajara, Ok. porque es en el 76 cuando yo dejo Puerto Vallarta y me voy a Guadalajara. En Guadalajara duré 3 años. Una experiencia completamente extraordinaria porque te estoy hablando de los 70 del año pasado. Y yo me acuerdo que en nuestro CEDART, donde yo era director, teníamos la secundaria y el bachillerato de arte. Ujú. Y una opción terminal para ser instructor de arte. Y resulta ser que, por ejemplo, había chavos que a mí como director me hablaban de tú Ok. en los 70. Inclusive había maestros que me decían, no permitas que te hablan de tú, eso es una falta de respeto. Y le decía yo, no, pero ¿por qué? Como que el arte siempre está ligado a la libertad, a la apertura, no es bueno, hay de todo, pero no es tan
formal, digamos. Ajá. Entonces esto es mucho más abierto, y yo creo que por eso uno va viendo los caminos que se le van presentando, ¿no? Exactamente. Y entonces 76, 79, en ese tiempo los centros de educación artística, CEDART, dependía de la Secretaría de Educación Pública, SEP, porque el INVAL era un instituto descentralizado de la SEP. Entonces, en esa fecha, funcionarios de la SEP deciden que los CEDART, que tenían 3 años, había que cerrarlos porque pues no eran costeables, ¿no? Porque Sí. La cultura no era costeable. tantos maestros, o sea, Sí. teníamos un grupo de 20 en bachillerato, bueno, o 30. Pero cuando se dividía ese grupo por especialidades, entonces había especialidades donde había un alumno y tenían 3 maestros, o una especialidad que de plano no había alumnos. Sí, sí, sí. Entonces se basaron en eso para intentar cerrar estas escuelas, y lo que hizo es que se hizo un movimiento nacional de estudiantes, y dentro de ese movimiento solamente participamos 2 directores, Aida Díaz, directora de Morelia, y yo de Guadalajara. Entonces se ganó el caso, continúan. Te digo, se van a cumplir 50 años de CEDART. Ajá. Ve cuántos años le llevamos al CEDART de aquí. Desde entonces, perdón, ya usted ya le entraba a la crítica, a los fregadazos, a la manifestación, pues, o al derecho a defender, ¿no? Siempre ha sido así. Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, siempre ha sido así. Pero así el momento preciso que diga yo, ay, fue un proceso lento Ajá. y diverso por las diferentes instituciones, no todas Claro, las claro. instituciones se puede ser igual. Además, siempre hay que tener un plan B. Muchos amigos míos, por ejemplo, CEDART, se funda con muchísimas limitaciones. En Guadalajara había clases de piano y no teníamos piano, por decirte algo. Entonces, pues lo que hacía uno como funcionario de ahí era solucionar el problema. El primer año de CEDART, la maestra de piano que fue de México a Guadalajara se llevó su piano de su casa, entonces ya teníamos piano en la escuela. Después conseguimos pianos prestados, ¿no? Así de alguna institución cercana a media cuadra, pues váyanse para allá a estudiar. Entonces era una cuestión muy, muy, muy difícil. Si ahorita ves cómo está la cuestión del arte y la cultura, imagínate hace 50 años. Y entonces logramos hacer un bloque de directores de CEDART, y por nuestra iniciativa, sin que nadie nos dijera ni nada, de las autoridades empezamos a organizar encuentros de directores, precisamente para ver todas las problemáticas, ¿no? Y entonces ahí luego, como ya empezaron a descartar a algunos directores. Les dicen, no, pues ya muchas gracias, se terminó tu trabajo, que te vaya bien. Y los que íbamos quedando, pues nos fuimos fijando cómo estaba la cuestión, ¿no? Sí, aprendiendo. Yo no me voy a ir a la calle. Ajá. A tal grado que cuando a mí me pidieron la dirección de CEDAR, que yo la entregué sin ninguna resistencia porque no era mía, fue cuando, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, por lo pronto necesito un compromiso por escrito que tengo tiempo completo como maestro en CEDAR. Ah, ok, ya está esto. ¿Y ahora qué quiere el señor? Ahora el señor quiere, para irse, salir becado al extranjero. Ah, sí, sí, eso quiero. Porque una amiga en Guadalajara me decía,
pide una beca, pide una beca. Y lo que te estoy diciendo son historias aisladas, porque en ese tiempo obtener una beca de tu país para ir a algún lugar era dificilísimo, ¿no? No Me como ahora, imagino, sí, sí, no sí. como ahora que desde que nacen ya tienen beca para ir al jardín de niños, ¿no? Sí. En aquel momento no había nada de eso, ¿no? Ni libros, ni nada. Entonces pasó que una amiga, te digo, me decía, pide una beca. Yo la pedí. Bueno, me dijeron, sí, te puedes ir becado. Escoge a ver a qué lugar te quieres ir. No me iba a ir a París porque con lo que me iban a dar no me iba a alcanzar para vivir. Además, ya ahí ya sí ya entró mi determinación. Yo tenía la curiosidad, el deseo, el anhelo de conocer los llamados países socialistas. Ok. O sea, yo no quería irme a Estados Unidos. Capitalismo, ¿no? No, yo quería ir a un país socialista. Entonces me recomendaron que en Rumanía había un centro de investigación de la danza folclórica muy importante que pues podía ir, ¿no? Ujú. Entonces fui, estuve allá, estudié una maestría, cosa que por ejemplo en México en ese tiempo ni siquiera había nada de eso. O sea, con decirte que mis compañeros de CENID y Danza, el centro de investigación, sus niveles eran, el que tenía licenciatura era extrañísimo. Todos que primaria, que secundaria, habían sido grandes figuras de la danza, pero no tenían nivel académico. Entonces parece ser que de un grupo yo era el único que tenía una licenciatura, ¿no? Y la maestría esta que al final de cuentas resultó algo verdaderamente importante para mí porque me di cuenta de muchas cosas que pasaban en ese momento. Y ahí es cuando llega el momento pues de irme a Rumanía. Me voy por eso, porque me recomiendan y digo, sí voy a ir. Ok. Entonces hay que vencer, después de eso, creo que cometí un error y en el convenio que firmé no decía nada de boleto de avión. No, pues usted tiene que buscar el boleto de avión o pagárselo. Bueno, yo me lo pago. Fue cuando me fui a Rumanía. Y ya se hace todo eso, pero te digo, desde las cuestiones familiares, ¿no? ¿Qué edad tenía ahí? ¿Se acuerda? Claro, menos de 30 años. 20. Algo. Yo cuando fui director de CEDAR tenía como 26, Ok. 27 años. O sea, casi a los 28, 29 años se fue a Rumanía. Pregunta, ya nos contó, pues nace en Rosa Morada, estudia en Rosa Morada, de Rosa Morada a Tepic, de Tepic a Puerto Vallarta, de Puerto Vallarta a Guadalajara y de Guadalajara a Rumanía. O sea, no fue otra ciudad, no fue otro estado, no fue Estados Unidos, fue a Rumanía. El tema del apoyo familiar, sus papás, ¿cómo fue? Porque ahorita lo dice y podemos decir, órale, qué chingón el apoyo, siempre lo tuvo, el apoyo económico, le dijeron que sí a todo. ¿Fue así de sencillo como nos imaginamos o cómo fue el tema familiar? O sea, sus papás. Pues igual que el institucional había que pelear con los funcionarios, entonces con tu familia no peleabas, pero sí tenías que vencer algunas barreras. Por Ajá. ejemplo, mi mamá me decía, no me dejaba ir, me decía el chantaje, ¿no? Me voy a morir y tú allá. Pero en ese tiempo no era como ahora. ¿En qué sentido? De la comunicación, Ah, ok, claro. el aislamiento era terrible. Sí. ¿No es que se hablaba de la cortina de hierro? O sea, los países socialistas, que a veces le llamaban comunistas, eran al otro lado de la cortina de hierro. Era Europa del Este. Ajá.
Entonces, comunicarte para allá era dificilísimo. En ese tiempo ya había, no sé si había telex, telefax o fax, que cuando yo hice los trámites en la embajada de Rumanía en México. O sí, sea, ¿eh? Rumanía en México, hice los trámites y me tardaron como cerca de un año para que la universidad pudiera decir que sí podía ir a estudiar, que tenían un, este, pues un plan que yo podía seguir, ¿no? Ujú. Era como un plan especial, porque yo nada más tenía un año para ir. Porque todos estos países, Rumanía, al menos Rumanía, eran países muy subdesarrollados, Por supuesto. pobretones, pero eso sí, tenían becarios de toda América Latina, de África, de todos lados. Había unidades habitacionales especialmente para los estudiantes extranjeros. Y esos generalmente iban becados por el gobierno rumano. Y si el gobierno rumano les da $80 para que vivieran, por ejemplo, a mí el INBA me daba $400. Ujú. Ahora, para que llegara el envío del dinero, Otro pedo. ay, no sé cómo le hacía, pero creo que tenían que ir a hacer una orden de pago a Nueva York y de aquí a Nueva York y de Nueva York a no sé dónde, y allá uno esperando su dinerito. 4 meses no, 4 meses, no, 2 meses y el dinero no me llegaba. Dije, pero yo no me voy a regresar. O decía, si regreso, me peleo, que me den mi dinero y me vuelvo a venir, decía yo, Ajá. porque tenía boleto de regreso. Yo Sí, no me fui claro. con boleto nada más de ida. Yo tenía fecha de regreso. Ajá. Que eso fue lo que me hizo regresar. Si no, yo creo que sí me hubiera quedado unos Ok. años allá, pero Entonces, ¿se fue sin permiso de sus papás? pues al final no, pues tuvieron que aceptar. Además, Ajá. además con mi papá siempre hubo un conflicto porque pues yo era comunista y los comunistas comían niños, ¿no? Ujú. Entonces, en aquellos tiempos, te digo, la comunicación era dificilísima cuando ya estaba chavo, pues, así como de secundaria o algo así. Mi papá tenía un radio donde había una estación de Miami, un radio de 5 bandas, no sé qué, que misteriosamente en la noche los prendía. Nosotros oíamos unos ruidos muy raros y ya hablaban la radio, pero por bandas decían. Entonces en una banda apareció una estación en Miami de cubanos que se habían ido de Cuba. Iba a decir de otro nombre, pero no. De que se habían ido de Cuba. Y por supuesto que hablaban pestes, pero Cuba tenía su Radio Habana. Entonces yo cuando no estaba mi papá, yo agarraba el radio, lo sintonizaba en Radio Habana, Cuba, y yo oía todo lo de los comunistas. Y Ok. entonces me parecía maravilloso y recibía correspondencia de allá y me mandaban revistas y todo. Había como un club de Radio Habana, Cuba, que si te afiliabas, estabas en contacto contigo. Y te informaban todo, te daban contenido. Entonces eso era muy difícil con mi papá porque decía, ¿cómo? Sí, sí, Los sí. papás, no, o sea, los comunistas, no. Pero aceptó. Pues, O como dicen, como dicen en el rancho, a tiras y tirones, ¿no? pues no, Mascando el fierro. no le queda otro. Ajá. Hay una anécdota con mi mamá, unas vacaciones que fui, no me acuerdo en qué tiempo fue. Y ella a diario a misa, a misa, a misa. Y hasta que le digo un día, ay mamá, ¿no te cansas de ir a misa? Ya deja de ir a misa, ¿qué tanto vas? Voy a pedirle a Dios porque tengo un hijo comunista. Ándale, Entonces, hasta, o sea, comunista, maestro de danza, escritor, o sea,
O sea, todo lo que no había en Rosa Morada, Ajá, usted. yo lo tenía, yo solo lo tenía. Ok. No, y ahora ya es común todo esto, pero en aquel tiempo era rarísimo, rarísimo. Era raro, pero aparte era difícil. En el tema de usted, o sea, en su persona, ¿cómo nunca le afectó? O sea, ¿cómo sobrellevar los regaños, en este caso de sus papás, de sus compañeros, de sus vecinos? Porque me imagino que había lo que hoy se le dice el hate. O sea, había carrilla, había Ah, claro. siempre, porque yo lo conozco de usted, o sea, ya desde que tengo uso de razón, pues es muy fuerte de mente, la crítica no le hace, pero de niño, de adolescente, ¿cómo lo sobrellevó? Pues yo tenía una duda. Dice mi hermano Héctor, que es menor que yo, como unos 2 años, que le digo, oye, y cuando me pegaba mi papá, porque nos pegaba duro con una soga o con lo que fuera, La cuarta. la cuarta, ¿no? Cuando me pegaba mi papá, ¿qué hacía? Me imagino, le pregunté yo a él, que yo qué hacía. Le digo, me imagino que era bien llorón, ¿verdad? No, dice, te pegaba y te pegaba y no llorabas. Y no Ok, me quedaba callado. ok, desde entonces. Entonces, entonces ya te puedes imaginar. Ajá. Y al contrario, a mi hermano, que era el fuerte, el consentido, el hombre del campo y todo, mi hermano menor, cuando nos tocaba ir a traer agua en un burro, yo le asustaba a él. Y yo llegaba corriendo y lo dejaba atrás y él llegaba llorando. Llorando. Mi hermano siempre fue muy llorón, Ajá. pero no, yo no, por lo visto no, no, tenía esa duda, ¿no? Porque siempre te van quedando dudas de cómo sería en aquel tiempo. Ujú. Pero te digo, son pasos o sea, estar ingresando, por ejemplo, una persona que tiene o tenía en aquel tiempo, en los 70, una formación muy, pues muy débil o nada formal, nada, Fuerte, ¿no? nada fuerte o Ujú. nada estipulado, organizado, que estudiara danza y de repente fueras a unos cursos al INBA y el INBA te dijera, sí puede dar clases en nuestras escuelas. Ujú. Entonces, eso era realmente extraordinario porque rompías una barrera ahí. Porque mientras, pues sí, estudiaba uno y aplicaba todos los conocimientos que tenía mientras uno era maestro, pero ya cuando te dedicas de hecho y entras a una institución de estas, te cambia el mundo. Claro. Y te cambia del mundo y al final de cuentas, vas a dar a una élite. Finalmente, esto del arte es completamente Es elitista, ¿no? elitista. Sí, entonces si es tan elitista, ¿por qué a un hijo de campesino le permite llegar? Eso es lo interesante de este caso, ¿no? Pero te digo, fue un proceso lento, yo digo que también doloroso y gozoso al mismo tiempo, pero donde yo me iba acoplando a las circunstancias y yo tenía que vencer obstáculos, o sea, no era tan fácil así. Una vez en una primaria que trabajé, me dijo un maestro, yo, había- yo, había, yo daba clases de primer año y a este maestro le pasaron el grupo que yo había tenido en primero. Dice, fíjate, el otro día, me dice este maestro, estaba poniendo a leer a los niños y tal niña, no sabe leer. Dice, así la pasaste. Y yo todavía le pregunté, ¿y qué te enseñaba el maestro César? A bailar. Yo todo el Ajá. tiempo quería tenerlos bailando y Sí, sí, entraban sí. bailando y quiten las bancas, vamos a bailar y todo el tiempo era que ya viene el festival, hay que organizar. Y entonces, por ejemplo, en primarias y secundarias siempre formaba un grupo
como oficial representativo, que es el grupo que va a andar bailando por todos lados. Ujú. Y sí, con buenos resultados, afortunadamente. Ok. Oiga, ahí la importancia, lo he hablado con más invitados, el tema de saber qué es lo que quieres. Que a ver, entiendo que cuando eres niño, adolescente, incluso adulto, es complicado saber qué es lo que quieres. Acabamos de platicar con Edgar Barrón, el productor y artista multidisciplinario, lo dice él, y sí lo es. Productor de Cuatro Lunas, productor de varias películas aquí en Nayarita, junto con Sergio Tobar. Ujú. Y él me comentaba que también él pasó por el tema de no sé qué quiero estudiar, que creo que todos pasamos por eso. Sin embargo, creo que hay momentos en la vida que uno como adulto, como en este caso los profesores con los niños, deben permitirles hacer algo, digo, dentro de lo correcto, que a final de cuentas que es correcto y que no, pero dejarlos hacer cosas fuera del molde, ¿no? Como en su caso, pues, ok, los ponía a bailar porque a final de cuentas, pues también es necesario y muy probablemente de ahí salió alguien, pero esa es la importancia de, en la educación en México, ayudar a los niños a buscar lo que realmente les gusta, ¿no? Aunque fuera algo fuera del molde, como usted, que hijo de padres campesinos, dedicándose al arte y la cultura, pues eso era imposible en aquellos tiempos, ¿no? Sí, así es. Era una situación muy Ujú. difícil, si ahorita sigue siendo, Me imagino antes. y que había que romper de alguna manera, ¿no? Yo hace rato te decía del caso del Centro Normal Regional de Ciudad Guzmán, donde teníamos una educación realmente integral. Y, y ahora que estaba haciendo unos estudios me di cuenta que la normal es en los años 60. 10 años después está los CEDART de Limba. Y aunque aparentemente no hay ningún puente que comunique estas dos instancias, sí tienen mucho que ver porque en el 76 lo que se pretendía en CEDAR era impulsar la educación artística. Y la idea era de que se iba a formar, ya teníamos la secundaria, el bachillerato y se iba a formar también la primaria. Pero por cuestiones de presupuesto, nunca se hizo la primaria y las secundarias, creo que quedan 2 secundarias de arte que, no lograron desaparecer, pero Ujú. 8 secundarias de arte desaparecieron, lo cual me parece muy, muy, muy grave. Y que si así hubiera sido el caso en el 79, cuando querían desaparecer a CEDAR, pues si no hubiéramos dicho nada, si los chavos no se hubieran organizado, no pasa nada, ¿no? Sí, ahí queda, o sea. Dijeron, no, pues a los muchachos a los alumnos los vamos a acomodar en escuelas técnicas y a los maestros, esto va a ser un centro de iniciación artística. Pero la diferencia entre un centro de iniciación artística y un CEDAR es que CEDAR ofrecía estudios formales, A bachillerato, diferencia. secundaria, mientras un centro de iniciación artística ofrece talleres libres, Como más recreativo, puede ser. Algo así. menos profesional, Ok, digamos. Sí, ok. sí. Ya. Pues así es la historia. Y entonces, Se va a Rumanía. Un año dice que era la beca. ¿Y cómo le fue? pues me fue bien. A ver, ya con el hecho de salir, ya es un gran avance. ¿Estamos de acuerdo? Yo decía, por ahí, ¿por qué no me vine antes? Ajá. Y era muy difícil vivir allá. Este, ¿Por obvias razones o algo en específico? por la cuestión de la situación del país, ¿no? Ah, ok. Entonces había muchas carencias y había una vigilancia, una falta de, de libertad de expresión verdaderamente espeluznante. Pero a pesar de todo yo me fui adaptando porque yo tuve la oportunidad de conocer, por ejemplo, lo que se hacía en la investigación
etnográfica en allá, cuando en México todavía no se hacía nada. ¿Sí? No había nada. Y entonces ya, por ejemplo, había un centro donde las investigaciones etnográficas eran consideradas todas las áreas: danza, teatro, música. Sí. Y tuve oportunidad pues de convivir con investigadores, participar en algunos festivales, ir a la universidad a tomar algunos cursos en la Universidad de Bucarest, porque primero estuve en la Universidad Babeș-Bolyai, que es de un lugar que se llama Cluj-Napoca, la región húngara de Nicaragua, porque Nicaragua, De Hungría. Ajá. de Rumanía, Perdón, de Rumanía, yo también. porque Rumanía Ajá. está formada por 3 grandes regiones. Ok, Y ok. una de ellas es la húngara, donde se habla el 80% de húngaro. Y allá me tocó ir. Ajá. Entonces encontrar a alguien que hablara así rumano con toda propiedad era muy difícil, porque casi toda la gente era de ascendencia húngara. Ujú. Pero ahí nada más estuve 3 meses. Luego ya me regresé a Bucarest, donde me enviaron a la Universidad de Bucarest, a la Facultad de Lengua y Literatura Rumanas, y ahí tenía un asesor sobre una tesina que iba a elaborar, y me recomendó, aparte que yo trabajaba con él cada semana, me recomendó algunos talleres, cursos de los que se daban a los estudiantes, digamos, de los cursos formales. Ujú. Entonces, esto me dio una gran oportunidad y sobre todo a sobrevivir. De repente yo me sentía perdido, ¿no? Decía, pues si yo no hablo nada más que español, ¿yo qué hago aquí, no? Entonces, imagínate al principio cómo fue. Difícil, me imagino. Sobre eso, se instala, está ya por los primeros 3 meses, que bueno, los primeros 3 meses del año que duró allá. ¿Cómo fue esa adaptación? Ya no los confirma, ya no los dice, nos imaginamos que difícil, fue complicado. Sin embargo, esa adaptación, su asesor, no sé si era, o bueno, al menos hablaba español, sí eso le apoyaba. El tema de la comunicación con su familia, o sea, era por cartas, era por el teléfono ya existía, pero ¿qué tan frecuente era? Eh, o se aventó un año sin comunicación. No. Las cartas tardaban un año, no, un mes Un en llegar. mes. Ajá. Y nosotros, porque habíamos un grupo de estudiantes mexicanos, pero los demás iban a estudiar cosas del petróleo y de ingeniería. Y creo que había una muchacha que estudiaba pedagogía, pero era así como también como raro que yo estudiaba arte, ¿no? Ajá. Y entonces teníamos un contacto muy cercano con la embajada. Era como nuestro centro de reunión. Ok. Tú querías tratar algún asunto, no sé qué, si la correspondencia llegaba ahí para que no se fuera a perder, y entonces tú ibas y la recogías o alguien te la llevaba. Había una secretaria que era como la caja fuerte, ya te guardaba tus dólares que tenías, tus documentos más importantes y cosas así. La embajada era lo único que hacía. Ajá. Luego retiraron al embajador porque, pues, ¿para qué lo querían allá? ¿Qué iba a hacer el embajador? Un clásico, ¿no? ¿Para qué? Si te contara por qué estaba el embajador, pero bueno, esa es otra historia. Política. Entonces, el primer secretario de la embajada lo nombraron encargado de la embajada. Ok. Entonces, pues era muy amigo de nosotros. Sobre todo mío era muy amigo. Yo me llevaba mucho con él, al grado de que a veces yo iba a mis rumbos donde vivía, iba
en el carro de la embajada, ¿no? Fíjate, Ok. ya me he subido en un carro de embajada. Muy fifí. Pues fíjate que sí, porque sí. Y la comunicación era así, o sea, Ok. cada mes. Entonces, era lo de la comunicación, bueno, era muy fundamental. Pero tenías que, por ejemplo, tú tenías que escribir cartas todos los días para que te llegaran cartas seguido. Entonces, en cuanto te llegaba una carta, Tienes que responderla, güey. la respondías para que te llegara pronto la respuesta. Ok. Porque si no contestabas, no te iban a volver a escribir. Entonces, pues yo escribía mucho cartas. ¿Qué se escribían? A sus papás, o sea, era como un diario, era me la estoy pasando así, la estoy sufriendo por acá, hoy no comí, hoy me falta dinero, ¿qué temas se trataban? A ver. Ay, puras cosas así. No, pues ¿dónde vives? No, pues Ajá. ¿qué comes? Me acuerdo que contaban mucho que un estudiante, pues creo que era latinoamericano, Ajá. le había escrito a su mamá: fíjate, mamá, que duermo en el camino y como en la cantina. Y la mamá, pues alarmada, ya quería ir por su hija. ¿Cómo? ¿Te están pervirtiendo o Ujú. qué? No, resulta ser que la unidad habitacional se llama en rumano camino. Oh, ok, ok, ok. Entonces, caminul es el camino Sí. y el restaurante se llama cantina. Cantina. O sea, es un restaurante. O inclusive bar. En la facultad le decían bar al de la facultad. Ajá. Algunos le decían bar de día y otros bar de noche, o sea, para diferenciarlo. Ya. Pero las escuelas tenían bar, pues, que era una cafetería. Ok. Sí. Y se avienta todo este tiempo en... El año dice que la beca fue por un año. Por un año. Y un año y con opción a seguir o ya era regresarse a fuerzas. Pues no tenía opción. Y Ajá. como tenía mi boleto, me regresé. Ok. Pero se Ya no a pre- Rosa Morada ni a Tepic ni a... no, viví en Guadalajara cuando me Ajá. fui a Rumanía. Ok. Ya no regresé a Guadalajara, pero en México me enfrenté en el INVAL al segundo intento de correrme. Ok. El primero fue cuando encabezamos o participamos en La este defensa, sí. movimiento de defensa de CEDAR. Y el segundo, dijeron, pues ya ya lo aplacamos. Entonces yo iba con los funcionarios, pedía citas y iba y hablaba y no, pues no querían darme trabajo, no querían darme trabajo. Y yo argumentaba mil cosas. Bueno, primero me mandan a estudiar y después no les sirvo para nada. O sea, qué incongruencia, ¿no? Y con el último funcionario que me peleé, ya estaba muy harto. Me salí, le di un golpazo a la puerta y me salí y dije, ya me voy para mi pueblo. Y me Ok. salí, eran las oficinas atrás del Palacio de Bellas Artes. Me salí por la parte de atrás de Bellas Artes, pues todavía pues son hace 50 años, todavía era medio, Era monte. algo como monte. Y me salí, me acuerdo que me fui a caminar, llorando por todo el camino. Bueno, dije que ya, agarré mis cosas, me fui a Guadalajara, cuando ya de repente, como a los 5 días, me buscaron ellos. Ujú. Y ya así como que me dieron unos trabajitos así muy, muy, nada importantes, Muy básicos. muy básicos, muy X, como dicen. Y en eso, entonces, pero como había el interés, hubo el interés de algunos funcionarios, porque sí había funcionarios que me ayudaban y estaban de mi parte sin haber hecho yo nada para ganármelos. Ujú. Entonces, por ejemplo, vuelvo a un CEDART, tengo determinado número de horas de clase y otro determinado número de horas
de investigación. Entonces, se hará una reestructuración en el INBA y dice el titular, ¿usted qué está haciendo en un CEDART? No podemos tener investigadores sueltos. Lo vamos a pasar al que ahora se llama Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza, José Limón. Ok. 1983. Ese, Que es de donde se acaba de jubilar, ¿no? sí, Ok. pero te iba a decir, cuando empezó como Sid Danza, después era Zenidi Danza, y después terminó en Zenidi José Limón. Ok. O sea que cambió mucho de nombre, pero es este centro. Que ya era especializado en temas de danza. O sea, ya era lo que usted, Sí, su ahora, perfil. Ajá, diga. no, pues, o sea, ya entonces sí ya estaba con la crema innata de las grandes figuras de la danza. Ajá. Como por Con la- ejemplo. A no, ver. porque algunos habían sido mis maestros Ajá. y otros no, pero con algunos me peleaba y con otros no. Mira, lo que pasa es que cuando se hace el centro de investigación, te estoy diciendo que no hay maestrías que algunos de los investigadores no tienen un nivel universitario. Perfil. Lo que resulta es que el centro se funda y empiezan a ver que hay profesores de muy alto nivel, de un prestigio increíble, como mi maestra Rosa Reina, o Josefina Lavalle, o Lindurán, todos esos. Entonces eran las grandes, les decíamos vacas sagradas. Ujú. Y entonces a ellos los mandaban a estos centros. Por ejemplo, a mí me tocó convivir mucho con una gran figura del ballet clásico en México que se llama Felipe Segura. Convivíamos y meses convivimos en un mismo cubículo. Entonces ya ahí tuve la oportunidad de en algún tiempo ser coordinador de información del CENIDI. Ok. Era el área de difusión con libros, difusión en los medios, que eran otros medios. Eran las épocas de los boletines de prensa, que había que ir a llevar personalmente los periódicos. ¿Te imaginas en la Ciudad de México para repartir 10 o 12 boletines de prensa, no? Y junto con eso, bueno, siempre tuve la oportunidad pues de escribir. Escribía de lo que me parecía o de lo que tenía más cercano, ¿no? ¿Escribía para usted en ese momento antes de... Ahorita vamos a ese tema, pero... No, pues si vamos a ese tema nos esperamos. No, pues No, sí, digo, porque a ver, en su historia vemos que tiene más 22 libros escritos. para allá vamos. Ajá. El Centro de Investigación, uno de sus productos son libros. Ok. Te digo, ahí es donde libros, artículos. Inclusive yo coordiné un boletín informativo, que así le llamábamos, 15 números, que ya era como revista de danza. Yo la coordiné ahí en el CNID. Ujú. Y entonces, pues, casi siempre el resultado de tu investigación era un libro. Ok. Entonces ahí tuve oportunidad de publicar 4 o 5 libros, porque no todo el tiempo estuve allá, o sea, algún tiempo salí comisionado, estuve aquí en el SECAN y luego después estaba en Rosa Morada. Entonces ese tiempo pues no Lo hubo. pausaba de alguna manera. Sí, sin Ok. embargo, cuando estuve aquí en Nayarit, en Rosa Morada, Ujú. llegué a publicar varios libros, por ejemplo, de Danzar en Nayarit,
que por cierto que es una primera parte y que ya necesito escribir la segunda, pero bueno. Entonces así es como se va dando y al mismo tiempo dentro del centro hay o te invitan a mesas redondas, a esto, al otro, o sea, Te vas empapando, pues vas sí, conociendo. Ajá. con ¿cómo se dice? Encuentros, mesas, cursos, talleres. A Ujú. veces me toca coordinar y a veces me toca participar como ponente. Pero aquí también es importante, por ejemplo, que durante este tiempo, este, yo empiezo a ejercer la crítica de danza. Sí. Yo más o menos como en los 80, como unos 9 años después de haber regresado de Rumanía, fui a trabajar a Nicaragua. Fui 6 meses, Comisionado o por cuenta comisionado, propia. Ok. invitado. Ok. Invitado. En este tiempo, la encargada de un área de la cultura era la esposa de Daniel Ortega, la que está ahorita la Chayo, que le dicen, la que está ahorita de vicepresidenta o algo así, o copresidenta, no sé qué es de Ujú. Nicaragua. Ella era am, secretaria general de la Asociación Sandinista de Trabajadores de la Cultura. Ok. Una amiga mía, no sé por qué, llegó a Nicaragua y bailarina, profesor y todo, y fue a darles una clase ahí a los bailarines de ahí y cosas así, ¿no? De esos que van saliendo, ¿no? Ay, ¿qué haces? Ay, que ven, bueno, en fin, Ujú. Sí, un clásico. sí, ¿no? Ahí se van, no van a eso, pero terminan en eso, ¿no? Entonces, le preguntaron a ella que si conocía a alguien Ujú. que pudiera asesorarlos con los ballets folclóricos. Y como yo en ese tiempo me dedicaba mucho a cuestionar e investigar danza tradicional, después ya lo dejé un poco, este, por otras cuestiones. Y, y entonces me invitaron un mes. No, pues olvídate, me quedé un mes, fue en septiembre del 87. No, mayo del 87, porque Ujú. estaban las fiestas de mayo ya en la costa atlántica, donde hay pura población negra. Allá entonces, es ese mes, y al terminar el mes, ¿Era su primer chamba o trabajo como crítico? Como asesor, no, perdón, no, como asesor. no, bueno, ya había asesorado, Ajá. pero entonces resulta ser que me encontré con un trabajo muy interesante. Primero, había que dar clases en un programa de profesionalización de bailarines. Sí. Es decir, son bailarines que estudiaron pero no estudiaron, que necesitan un documento, una Ujú. profesionalización, ¿no? Ujú. Y luego formé un equipo de investigación de danza tradicional y daba cursos y participaba en encuentros y todo. Y ahí fue donde realmente, en ese tiempo fue donde empecé a hacer crítica de danza. Yo no hacía crítica de danza. Yo, por ejemplo, en México ya había escrito o escribía en alguna revista, en algún periódico, pero yo hacía entrevistas a los bailarines y esto como promocionando la danza, pero a mí ya me decían el crítico y yo nunca Ujú. había hecho crítica. Entonces ya cuando regresé de Nicaragua, me dijo una compañera, Patti Rosales de Excelsior, que por qué no colaboraba ahí con ellos en la sección cultural. Le digo, pues no sé.
Si me invitan, bueno, déjame verlo ya. Entonces me dijeron, me habían publicado algunas cositas así de entrevistas y eso. Entonces ya mandó decir el jefe Eduardo Camacho, que nos mande una prueba de lo que él hace, como quiere hacer como crítico. Dice Pati, porque ya te conoce como periodista, pero no como crítico. Ujú. Porque como yo siempre ejercí todos los géneros del periodismo menos uno, Ok. entonces, ay, perdón. Entonces, pues Le manda ahí empiezo a escribir Ajá. crítica en Para los, Excelsior. en los 80, Ajá. duré 10 años en Excelsior, Ok. ¿sí? 10 años, y bueno, en sus viajes, digo, se fue a Nicaragua como asesor, me comenta como asesor, que digo, ya sobre de estos años que tenemos conociéndolo, pues sus viajes fueron muy frecuentes a Nicaragua, creo que también estuvo en Venezuela, Estados Unidos, este, nunca, siempre le dio por seguir, o por avanzar, ¿no? En lo que hacía, pero no solo a lo que se dedicaba, sino seguir experimentando, buscando dentro de las ramas del arte y la cultura, que es muy, muy amplio, muy diverso y que hasta la fecha sigue, pues no para. Es su naturaleza. Pues es que mira, dentro de la investigación siempre está el buscar cosas nuevas. Claro. Esa es una condición de la investigación. Ujú. Aportar nuevos conocimientos, llegar a obtener nuevos saberes. Si no, no tendría caso la investigación, ¿no? O sea, yo conozco investigadores de danza, por ejemplo, que han publicado un montón de libros y, o que publican un libro y lo que hacen es copiar de otros textos Ujú. o sea, no aportan nada. O hay algunos que son, yo les digo, citeros, porque citan a un montón de O sea, autores. es un libro de citas. Ándale, de citas, Sí, sí, sí. exactamente. Ok. Sí, y entonces, y yo encontré en la investigación, en la crítica, que hay mucho engolosamiento todavía Ujú. con lo que viene de Europa. Hay un eurocentrismo que no Mm, logra terminarse. Si tú no hablas de tal o cual autor, quiere decir que no sabes o que no estás actualizado, ya. ¿verdad? Pero, pero, pero es poco por ejemplo, no hay una filosofía de la danza, por ejemplo, porque no ha habido la oportunidad, no ha habido quien lo haga. Es a lo que iba. Al día de hoy, en pleno 2026, y digo, también lo estábamos hablando cuando ustedes estuvo en Nayarit en temas o relacionado, o trabajando o colaborando con el SECAM, con cultura. Y en la actualidad y los últimos años hemos visto que en el tema cultural o el tema de la cultura en Nayarit ha estado, y lo sé por comentarios, posteos en redes sociales de diversas personalidades, incluido usted, que la cultura en Nayarit no solamente está estancada, ha tenido un retroceso importante, ¿no? O sea, realmente si es así, sí le falta mucho a Nayarit en términos culturales. Pues mira, el campo de la cultura es muy amplio y en primer lugar quieren abarcar todo, desde los concursos de artesanía hasta las escuelas, digamos, de arte, algunas profesionales, otras no. Es tan complejo, pero es que hay ejemplos. O sea, yo la primera vez que trabajé aquí fue en el 2001 al 2006. O sea, en Sí, el periodo un sexenio prácticamente. en el periodo de Toño Echevarría. Ya después llegó Ney. En el periodo de Toño Echevarría
sí hubo un gran avance, lo vimos, no había nada prácticamente. Ujú. Pero después se van perdiendo las cosas y van poniendo gente que muchas veces no tienen la capacidad ni el valor para hacer las cosas. O sea, un funcionario debería de ser el especialista de la cultura, no el títere del gobernador. Si el gobernador se le ocurre tal cosa, el otro lo tiene que hacer. Mira, aquí vamos a hacer esto y lo vamos a tirar. Ah, bueno. O sea, la gente que llega al puesto defiende su puesto, su trabajo. Claro. Entonces, esto crea un gran distanciamiento. Y podríamos hablar pues por sectores, por niveles, y vemos que en un gran porcentaje hay un atraso. Por ejemplo, el innombrable que está en la cárcel, Sí. junto con algunos funcionarios que andan todavía por ahí, por la CEP y por otros lados, anunciaron que iban a hacer un gran centro de las artes escénicas en Bellavista, el mejor de Occidente. Así lo anunciaron. 34 millones de pesos les dieron inicialmente. Ve en qué está convertido el centro. No lo digo con sentido despectivo ni mucho menos, pero en una escuelita de arte. Ujú. O sea, una escuelita con unos talleres y entonces ahí ves el atraso. Y en otras áreas, por ejemplo, que no hay formaciones profesionales. Entonces, mientras no hay una formación profesional, está muy difícil avanzar, ¿no? Y te digo, se quiere abarcar todo. Y bueno, ahí está el último festival que se hizo, que es una decadencia total. Entonces, en realidad sí está esto bastante deteriorado. No, no siguió la línea que debe haber seguido. Claro. Y en ese sentido, ¿cómo? A ver, porque, y lo hemos hablado, lo he hablado con compañeros activistas, digo, a final de cuentas, quien hace este tipo de actividades, independientemente de la rama, es un activismo. Y he hablado con compañeros y amigos activistas y coincidimos en que, ok, pues tenemos el objetivo de seguir trabajando en eso, en diferentes temas, pero ¿hasta qué momento? O sea, ¿en qué momento decir, ya, güey? O sea, ya no puedo, ya no quiero, háganse bolas. Porque pues usted tiene más de 50, 60 años y en Nayarit se aventó que casi 10 años, no luchando, no peleando, pero sí luchando y peleando por mejores condiciones en temas culturales, ¿no? ¿En qué momento decir, ya, güey, háganse bolas, ya no me importa? O ¿ya cayó usted en eso o sigue No, yo ya me estoy despidiendo porque yo ya estoy jubilado. Ajá, Es que es muy difícil sí, decir eso, en qué momento, pero la verdad es que es tan constante el deterioro que efectivamente llega el día en que dices, bueno, ¿ya para qué? ujú, ¿No? Y luego, por un lado está la institución, por otro lado está lo que podíamos considerar el gremio, entre comillas, sí, que también. no sabes de qué lado hacerte, ¿no? Hay un divisionismo verdaderamente terrible, ¿no? No, y pasa también, porque pasa en todos los sectores, que pasa que estás con un colega que crees que va sobre la misma línea, pero llega el momento en que te da la espalda, porque justo lo que usted acaba de decir, porque cuida su chamba. Que a final de cuentas, o sea, tú le dices, oye, cabrón, pues sí, güey, cuidas tu chamba porque sé que tenemos que comer, pero pues se suponía que teníamos una línea trazada, pero te dejan ahí, te dejan solo, te dejan volando. Sí, así es. O sea, no es nada extraño. Ajá. Y eso se da en todos lados. Eso de, no nada más en la cultura, en todo. Sí. Y en todo el país. Desgraciadamente, no hay una política cultural a nivel federal que logre imponer una directriz clara y precisa. Y que todos sabemos que el tema cultural, en sus distintas expresiones,
No sé si se puede decir, es la clave, pero al parecer es la clave a la solución a muchos problemas en el país, ¿no? Temas de delincuencia, temas de educación, temas de suicidio. Pudiera ser parte de la solución al gran problema, ¿no es así? En gran medida sí, porque el aspecto de la cultura va desde una formación integral de niños y jóvenes, Ujú. la búsqueda de espacios para hacer que esos niños y esos jóvenes puedan aprender otra cosa, estudiar otra cosa, conocer otra cosa, y que tengan en qué invertir su tiempo libre. Pero desgraciadamente hay un gran factor que impide hasta qué punto los hombres malos, por decirlo de alguna manera, Claro. se han adueñado del país, de los estados, de los municipios. Cuando vivimos en un pueblo, nos damos cuenta de cosas terribles. Mira, tengo, no sé si más de un año, queriendo decir algo y que no había podido decirlo. Ujú. En el norte de Nayarit, en los municipios del norte de Nayarit, que son ejidos, antes las fiestas ejidales, que se hacen cada año, se hacían mediante un comité pro festividades. Lo nombraba la asamblea de ejidatarios y ponían un presidente, hacen todo. Y entonces ellos eran los dueños de la fiesta, se encargaban de la fiesta. La comida, el desfile, el baile. El jaripeo. Bueno, el jaripeo ya es más para acá. Ujú. Ah, ok. Eso entra inicialmente, ¿no? Y todo esto es un convivio comunitario que sirve para cohesionar, para dar identidad, para una serie de cuestiones. ¿Y qué ha pasado en los últimos años? Que ahora las fiestas ejidales están interceptadas, las compran con dinero, le dicen al ejido, te doy tanto por tus fiestas, y nosotros organizamos el jaripeo y esto y el otro. Todo. Sí, sí, sí. Entonces, en algunos lugares lo hemos visto donde los ejidos no han cedido, se hacen fiestas divididas, Ujú. fraccionadas. La fiesta realmente de los campesinos y la fiesta de los hombres malos. Y de repente, ¿qué sucede? Que las mismas autoridades municipales en vez de apoyar a los ejidos, apoyan al Para otro lado. nosotros. Sí, sí, sí. ¿Y todo qué? A base de dinero. Pero ¿en qué se convierten esas fiestas verdaderamente? O sea, entonces es complicadísimo porque yo digo, por un lado, nosotros estamos haciendo esto, buscando espacios. Ayuntamientos completamente ignorantes, con directores de cultura que no saben absolutamente nada, que no saben, como en Rosa Morada, que se llama Dirección de Arte y Turismo. Y dices, bueno, a ver que me definan qué es arte, qué es turismo y qué. O sea, una serie de confusiones que finalmente van orillando a todo este A todos deterioro estos esfuerzos a dejarlos, ¿no? sí, la cultura, y eso obliga a mucha gente que se vaya. Yo, por ejemplo, toda mi vida dije, y sigo diciendo, quieren dar apoyos en los municipios, que los apoyos vengan directamente desde México a los municipios. Y en el Estado también que no se queden con todo.
Por decirte algo, si un programa, PACMIC, tiene 10 apoyos, 20 apoyos, uno por municipio, es lo justo. Claro. Nuestro querido presidente dijo, hay que darle la mano a los que se van quedando retrasados. Y es cierto. No, pues es que el programa que presentan no es que no tiene nivel, no es que mira cómo toca. Bueno, hay que Darle la apoyarlos oportunidad. para salir de eso, ¿no? Exacto. Sí, por eso incluso hace rato lo dijo, la cultura es elitista, ¿no? Sí, O sea, y no finalmente, debería, como nada en la vida, creo. pues no debería, pero desgraciadamente por esa condición que tiene de ser, pues, contestataria, que puede ser un elemento fundamental en los cambios de las sociedades, se ha desvirtuado, se ha echado a perder, ¿no? Sí. Entonces dices, ¿cómo es posible que que tengan el presupuesto y no hagan nada? Así es. O que lo hagan, pero no para lo que Ah, deberían, que por ahí va. Y sobre eso, digo, después de platicar del esfuerzo, el empeño que le ha puesto, la preparación y que es cansado, como todo en la vida es cansado luchar por objetivos y cuando te das cuenta que por lo que estás luchando, alguien te está poniendo, te está haciendo que te tropieces, te está poniendo trabas, eso pues hace que desistas muchas veces. En su caso, ha sido cansado, sí, ya nos lo confirmó, pero decide regresar a Rosa Morada, a su tierra natal, no solo a retirarse, no solo a descansar, que creo que en un principio sí era, ¿no? Dije, ya me voy a retirar, pero llega a Rosa Morada y empieza en Rosa Morada a gestionar, a ser gestor cultural, desde talleres, por cuenta propia, desde la crítica a los gobiernos, y no es crítica por crítica, es realmente incluso yo siempre lo digo a los perfiles que tienen un perfil que se dedican a, son voces autorizadas. Entonces en su caso es voz autorizada para hacer una crítica a un gobierno. Pero regresa a Rosa Morada a seguir luchando y a seguir trabajando. ¿Cómo está eso? pues mira, en primer lugar no puede estar uno sin hacer nada. Menos usted. Yo les digo, yo les digo que si uno está sin hacer nada, pues algo tiene que hacer, si no te vas a aburrir, tienes que hacer algo, Claro. lo que sea. Y si ya conoces un camino, que es tu trabajo, la promoción cultural, la impartición de talleres, organización de ferias, de libros, qué sé yo, y llegas a un lugar donde además es tu lugar de nacimiento, donde vives por propia voluntad, entonces procuras Aportar. incentivar esto. Pero, síntoma de mi jubilación y del cansancio, te voy a decir algo. Este año ya no quise hacer la feria del libro. Dije, con el dinero que me voy a gastar en la feria del libro, mejor me voy de paseo. Y me fui a conocer el Tren Maya, Ajá. recomendable, ¿Sí funciona? en todo sentido recomendable, Qué bueno que no le pasó nada, ¿eh? para que no me anden con cuentos, no me cuenten, no me digan. Ajá. Dije, no, pues ¿para qué sigo en esto? No, Sí. es por demás, la misma gente y luego, y yo, pues, he querido seguir el nivel de la crítica en Rosa Morada, y pues como en todo el nivel es muy bajo, y hay gente que dice, a mí me estás diciendo eso, ¿no? Claro. Entonces, o sea, no, o sea, una gente muy obtusa, muy cerrada precisamente por eso. Y muchos de esos son los mismos funcionarios, son los que porque ¿cómo vas a decir? Sí. ¿No? El año pasado en Rosa Morada, el último festival cultural, que bien o mal, con cantantes de cantina o sin ellos, se hacía el festival.
todo el novenario de la Virgen. Por parte del ayuntamiento. Por parte Ajá, del sí, sí, sí. centro. Ahora nada más hizo 3 días porque la gente no va. Entonces ponte a analizar por qué la gente no va. Ponte a analizar cuál es el enfoque de tu festival. No, la culpa la tiene la gente. Claro. La gente no va. Entonces, eso les da pie para ir terminando. Sí, Con esa lógica no dudo que al rato la recién biblioteca abierta hace 3 meses que estuvo cerrada 5 años, ujú, vaya a decir, la vamos a cerrar porque nadie nadie viene. viene. Y o sea, no hay sentido pues de cómo se deben hacer las cosas. No, y aparte algo que ignoran muchos de los gobernantes, y no solo de Rosa Morada, de todo el país, Sí, es que, a ver, no porque abras una biblioteca, por ejemplo, se te va a llenar al día siguiente. Son procesos. A ver, y desde los niños, las nuevas generaciones, son procesos de todo el año. A ver, durante todo el año empiezas y, a ver, no le llevas un libro difícil de leer, o sea, porque hay libros que se le llaman pesados o no sé, tienen unos términos. Hay que ver, dependiendo la edad, es un proceso, los vas llevando semestre a semestre, a tal grado de que llegado, no sé, desde enero empiezas a incentivarlos, a ponerles lecturas, a ponerles películas, un proceso para que llegado el momento del festival, ya lleven 11 meses de consumir lectura, de consumir música, de consumir danza, y obviamente ya van a ir a consumirte un evento, pero no puedes llevar, es muy lógico, no puedes llevarles un evento que se te llene cuando los 11 meses y medio nunca les dijiste, miren, existe esto y es imposible. Entonces, a veces hasta creo que es una estrategia de los mismos funcionarios durante el año no darles nada para hacer el festival y decirles, mire, ese es el delegado, no van. No, güey, es que son procesos. No es de un día para otro, ¿verdad? sí, así es. Y pasa, exactamente eso pasa, ¿no? Que Sí. dejan caer las cosas para el rato decir, no, pues es que nosotros no viene Sí. la gente. No hay Sí. una respuesta y piensan que el trabajo se hace solo. No se entiende, pues, que es una labor constante Sí. y de todos los días y en todos los sentidos, ¿no? No. Pero piensan que abres una puerta y ya la gente va a llegar corriendo. Exactamente. Eso es lo que piensan. No, y da mucho coraje. Digo, yo soy de Rosa Morada y que por años, lejos de ver un avance, no solo en cultura, en todo, y lejos de ver avances son retrocesos, ver cómo personas que salen del municipio y se preparan, siguen confirmando que el retroceso sigue vigente, que sigue, o sea, que no solamente visualmente cómo está el municipio, sino en todos los sentidos, la falta de avance va consumiendo al municipio. Y no solo Rosa Morada, o sea, hablamos de muchos o de todos, pero y que pues a final de cuentas vemos a personas como usted y lo digo yo, activistas que de recursos personales y propios le invierten por decisión propia y lejos de apoyarte, te joden, te chingan los mismos funcionarios, la misma gente dices, güey, creo que hace falta un cambio de mentalidad, un cambio de chip y la neta pues espero que pronto se pueda dar que viéndolo como estamos, está cabrón, ¿no? Bien, pues después de una parada técnica, seguimos con el maestro César Delgado de Rosa Morada, Nayarit. Toda una trayectoria, estábamos hablando de Rosa Morada, de lo que le falta. Algo que yo comenté, mejor dicho, que leí en la biografía que tenemos aquí y todo lo que ha hecho, nos va a faltar muchísimo, pero el Festival de San Luis Potosí, también ahí, pues ha sido parte y sigue colaborando. No, ya no. Es el Festival Internacional de Danza Contemporánea. Ajá. Lila López, que Lila López fue la fundadora del festival. ¿Ya cuántos años del festival? Más de 40, Wow. como 44, yo creo. Ajá. Y Lila murió hace 25 años. Pero entonces yo colaboré, yo empecé a ir al festival, digamos, como 10 años. Ok. Y dentro del festival, bueno, aparte de que hacía crítica y, y organizaba talleres y, bueno, cargaba exposiciones. Ujú.
lo que se ofrecía para ayudar a Lila, con la que entablé una amistad muy, muy grande y que pues colaboraba en el festival con lo que fuera necesario. Entonces algo dentro de todo esto, ahí coordiné el encuentro latinoamericano de críticos de danza Ajá. durante 6 años, porque todavía después de la muerte de Lila se realizó. Entonces, aparte de todos bailarines, críticos, el primer encuentro fue con los críticos del país, que eran como 14. Ahorita creo que ya no hay ni 10, no, ni 10, ni 5. Ok. Y participaron, era muy abierto el encuentro según la temática, ¿no? Entonces, por ejemplo, estuvo con nosotros en una ocasión Carlos Monsiváis, el maestro Alberto Híjar estuvo en 2 ocasiones, que raramente tenía más tablas el maestro Híjar que Monsiváis, Raquel Tibol, pues y otros, no más, otros más. Pero fue muy, 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 muy importante el encuentro, porque pues ahí tratábamos de hacer una reflexión sobre la situación de la danza en México de todos los sentidos. Es cierto que estaba enfocado a la danza contemporánea y casi siempre salían a relucir los problemas económicos, los problemas burocráticos, institucionales, a pesar de que era un encuentro académico Claro. Sí, sí. y no podíamos hacer a un lado estos temas. Eh, Finalmente yo dejé de ir al festival ya hace un tiempo y ya no he vuelto. Pero pues fue parte por más de, ¿cuánto digo? 40 años. Bueno, el festival tiene 40 años, usted participó 10. 10 participé. Acaba de hablar un tema, bueno, mencionó la palabra reflexión. ¿Qué le deja la danza, ya ahora en su retiro, a sus casi 80 años prácticamente ya 80 años de edad, está por cumplirlos? ¿Qué le deja la danza y en general la cultura, o sea, el ambiente cultural de manera personal? Pues mira, yo creo que mi vida ha estado dedicada a, a la danza y a la escritura. Podría ser la danza de la escritura, puede ser la escritura de la danza, no sé, pero estos dos temas que en determinado momento se ha ampliado Ujú. el factor, digamos, artístico, como que me ha abierto una puerta más allá de una manifestación artística, ¿no? Ver más la cuestión de una manera global. A mí la danza me ha dejado una gran satisfacción. Primero, bueno, como bailarín, aunque nunca llegué a ser bailarín profesional. Después como maestro y ahora como investigador. Tengo muchos puntos sobre los cuales debería de referirme, pero dentro de la danza y mi relación, lo que me ha dejado, hay una cuestión muy importante, lo que más me ha marcado de la danza: el conocimiento del caso de Nelly Campobello. Nelly Campobello fue secuestrada por sus propios allegados, compadres, no sé qué, y desapareció. Entonces a mí me tocó como 10 años después de que había desaparecido, me tocó encabezar una comisión donde se llamaba ¿Dónde está Nelly? Y junto con una periodista, Guadalupe Pereira, encabezamos, ella y yo firmamos
el, la denuncia El caso, ¿no? del caso. Ok. Y para mí fue muy sintomático porque descubrí varias cosas, ¿no? Tal vez la más dolorosa es que cuando una persona envejece y se queda sola, pues está a merced de muchas cuestiones negativas y que varias veces son los mismos familiares los que se le acercan y le dicen, le piden o conocidos para quedarse con sus beneficios, con sus bienes. Ojalá pues los trataran bien hasta el final, ¿no? Y el caso de Nelly pues fue muy sonado y sigue siendo muy sonado. Entonces cuando yo estaba en el caso, estaba haciendo un diario de todo lo que era el caso, que pensaba que cuando se cerrara el caso iba a publicar el diario inmediatamente. Tanto que hasta le comenté un día a Carlos Monsiváis y me dice, ay, me gustaría leerlo. Ah, claro, te lo voy a pasar. Pero la verdad es que ya no pude seguir, ni los tiempos ni las fuerzas me dieron para seguir escribiendo eso. Ok. Quedó ahí El a diario quedó medias. ahí. Y al final de cuentas, se descubrió, bueno, que Nelly había muerto ya hace tiempo y que sus restos los habían enterrado en un lugar en el panteón de ese lugar, ¿no? Y entonces, yo pasado unos años, dije, bueno, ¿y por qué no voy a escribir lo de Nelly, lo que pasé con Nelly? Entonces, hice un proyecto que metí al Exfonca y me fue aprobado para hacer una investigación sobre el caso de Nelly y se publicó un libro. Y aparte de que fue un caso muy impactante para mí que me marcó mucho, sucede que es un libro que ha tenido una vida propia. En la segunda edición la publicó la Universidad Veracruzana, unos cuantos ejemplares, y después de eso, de repente me di cuenta que aparecía en varias plataformas de internet, donde mi libro se puede comprar como Ajá. ebook, y ese libro, Que se llama Nelly Campobello, Crónica de un un secuestro. secuestro. Ese libro lo puedes encontrar en Moscú, Ok. en Londres, en España, en todos lados. Entonces es una satisfacción muy grande, pero te digo, fue un caso pues bastante difícil en mi vida y que me costó mucho trabajo poder hacerlo. Que son de esos proyectos personales que más allá de lo profesional que le invierte el tema, es un tema que se toma como personal, ¿no? O sea, le metes el tema profesional, pero va inmiscuido el muy personal. Pues claro, porque en ese tiempo me tenía yo que dedicar las 24 horas del día Claro, claro, claro. y tenía que invertir tiempo, dinero, y además de eso que recibía amenazas de los De las secuestradores, ¿no? personas. Y el final que fue bastante triste Ya. y que ahí está en mi libro, Nelly Campobello, Crónica de un secuestro. Para que lo consuman. Pues, maestro, tío, gracias. La verdad, que, digo, quienes conocemos, y había muchas cosas que no conocía de usted, la verdad que agradecerle por habernos compartido a quien lo conoce, a quien lo sigue, a quien le conoce la trayectoria, a quien trabajó con usted, sin lugar a dudas,
pues no dudo que también lo agradezcan. ¿Algo más que desee agregar a esta charla de casi 2 horas? Pues mira, yo creo que para mí sigue siendo tema fundamental Rosa Morada. Yo estoy casi ya retirado. Estoy a punto de, pero Siempre salen cosas. no me decido. Sí, claro. Entonces, para mí Rosa Morada ha sido muy difícil vivir allí. Aunque hace 15 años que regresé. Y, y ha sido difícil por la situación esta de tanto que hace falta, ¿no? Y que uno tiene que aportar algo forzosamente, ¿no? Entonces, he aportado algunas cosas, este, y dentro de lo que me parece fundamental es el taller de literatura y periodismo para niños de primaria, de varias primarias del municipio, con los cuales logramos publicar dos libros con el apoyo del LIMBAL, de Educación Artística. Y, y lo otro es que sigo trabajando, eso sí no lo voy a dejar, en un museo. Pero este museo no se llama museo, porque todos se llaman museos. Este se llama Archivo Histórico de Rosa Morada. Ujú. Entonces tiene desde piezas prehispánicas hasta la actualidad, con algunas temáticas. Por ejemplo, tengo una colección de metates muy grande, unos 80 metates desde época prehispánica hasta más recientes. Tengo otra colección de ollas que está por determinarse qué tan antiguas son, Ujú. pero al menos son de hace Por lo 50, tanto, de hace 50 años, ¿no? Esas ollas. Y muchas figuras prehispánicas, pero como las han sacado, se las han encontrado ahí cuando escarban la tierra, cuando aran las tierras, muchas veces no salen enteras, ¿no? De hecho no hay piezas enteras. ujú. Casi la mayoría son cabezas, Ok. pero también tengo un número muy grande de ellas. Y otra colección de hachas de piedra prehispánicas. De esas, de esas tengo como 90. Ok. Y luego las cuentas de collares, esas que se usaban para, para tejer, Ajá. hacer tejidos. Tengo también una cantidad considerable, 70, 80 tengo. Entonces es bastante La colección. yo lo que espero es que los tiempos cambien, Ajá. que los tiempos cambien y ver qué posibilidades hay de donar eso a algún lugar donde verdaderamente lo vayan a cuidar, ¿no? Porque pues, tú sabes, como Rosa Moradense, sabes que el Museo de Rosa Morada está cerrado desde hace varios años, que han robado piezas, etcétera, una serie de historias tristes sobre el museo. Y, y junto con eso, bueno, me acababa de acordar de dos cosas fundamentales. Todo, todo es fundamental, Todo. pero mira, aquí las tenía. Este, las ferias del libro que pude hacer Ujú. y llegamos como hasta 6 ferias con diferentes características y formatos y en diferentes lugares. Y también pues el trabajo que desarrollo con un grupo de mujeres Nayarit, Coras, a las cuales les ayudo a comercializar su producto
con una serie de dificultades porque no hay mercado y luego yo soy no soy muy ducho para esos menesteres. Pues eso fundamentalmente, ¿no? Que yo voy a seguir en lo del Museo Archivo Histórico de Rosa Morada. Okay. Y en el trabajo con las mujeres Nayirit voy a Seguir apoyando ahí. voy a seguir apoyando. Acabo de publicar un libro para niños, El Mixcoac y otros cuentos para niños. Y mira, no traje ninguno para regalar. Pero ahí lo vamos a publicar para que lo conozcan. Sí. ¿Ese ya lo tiene, ya lo presentó o apenas? No, ya lo tengo, Ok. pero no lo he presentado. Está en la librería de Alas de Papel. Ah, ok, ahí. No, hombre, la verdad es que, lo acaba de decir, se retiró o se va a retirar de una parte, pero creo que cuando eres activista y cuando lo haces con pasión, por una u otra medio, razón o tiempos, vas a seguir. Entonces, creo que, y no creo, es usted una muestra de que no va a parar. A final de cuentas, hace lo que le gusta, hace lo que sabe, a lo que le sabe, o sea, es experto, es voz autorizada. Y digo, qué chingón que, no porque seamos familia, pero qué chingón que haya personas que inviertan su tiempo personal, su dinero, su pasión para aportarle un poquito, en este caso, al poblado o a la localidad en donde nació. Y la neta, ojalá que siguiera más por más tiempo y que se le unieran más personas, ¿no? La neta, agradecerle, maestro César de León Martínez, por toda su carrera, por el tiempo ahorita que hemos estado grabando. Y pues nada, ¿algo más que desea agregar? Algo más y algo más. ¿Algo más? Gracias, David. Ha sido para mí muy interesante esta entrevista porque pues me hace recordar muchas cosas, Era la idea. algunas que no estaban conscientes. Y bueno, me estoy preparando porque si se puede, Ujú. en 2 meses más me voy a ir a Rumanía. Ok. A Rumanía fui por primera vez hace 50 años. La siguiente vez que fui fue como a los 8 o 10 años. Ajá. Y desde entonces no he vuelto. O sea que a mí la Rumanía, cuando yo fui, no cambiaba todavía. Todavía estaba el dictador Ceausescu. Yo me acuerdo que en esa vez fui en septiembre y en diciembre fue cuando derrocaron a Ceausescu y lo fusilaron frente a las cámaras de televisión. Ujú. Entonces, pues estoy preparándome para volver. Para volver. No, hombre. Gracias, Pues, David. nada que agradecer, tío maestro. Ahí estamos en el episodio número 55 del podcast Somos Creadores, próximamente en todas las plataformas digitales. ¡Vámonos!